comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Recuerda que ese aplauso es para el Señor. Dáselo bien fuerte al Señor porque Él es bueno, Él es grande, Él es hermoso. Vamos a orar esta mañana. Creo yo que Dios tiene una palabra poderosa para nuestras vidas y que Dios nos quiere enseñar que hay un mundo espiritual. Es un mundo que no vemos, pero el mundo espiritual rige el mundo material. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí y te pido un favor, pon tu mano en tu corazón y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Señor, estamos vivos y te damos gracias porque tu misericordia, Señor, a pesar de lo mucho que hemos hecho, a pesar de que te hemos fallado, Señor, seguimos vivos. Es tu amor, es tu infinito amor, Señor. Padre, háblanos hoy, que esta palabra, Señor, resuene en nuestro corazón, quede guardada en nuestra alma. Espíritu Santo, hoy dirigimos nuestros pensamientos a ti. Hoy declaramos que nuestro corazón está atento a tu voz. Unge mi vida, Señor, para que sea tu palabra la que fluya de una manera poderosa, Señor. En tus manos nos ponemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Sí, dale ese aplauso al Señor. Bien, hoy la palabra que tenemos tiene como título Pueblo orando y Dios obrando. Y algo que debemos entender es que hay una guerra espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta de esta guerra porque todo lo vemos con nuestros ojos naturales. Pensamos que el problema es con la suegra, el problema es con tu esposa, el problema es con tu jefe malhumorado. No, hay una guerra espiritual. El problema es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de la guerra espiritual que se está desarrollando. La mejor estrategia del diablo es hacerte pensar que Él no existe. Cuando tú no puedes ver a tu enemigo, es fácil que te sorprenda y te lastime. Vamos a ver una escritura que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a ver una historia de un pueblo y un rey, Josafat, que tuvieron una crisis terrible, pero una crisis en la cual ellos no podían hacer nada. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice: llegaron los mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya están Hasezón Tamar, es otro nombre para En-Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. Malas noticias. Viene el enemigo a lastimarnos. Malas noticias. Te dijeron en el trabajo que te van a liquidar. Malas noticias. Saliste positivo al COVID. Malas noticias. Tienes algún familiar que amas y que está enfermo. ¿Qué haces cuando recibes malas noticias? ¿Lloras o reniegas de Dios o te deprimes? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una mala noticia? Un hijo tuyo tuvo un accidente o algún problema legal que pensabas que estaba resuelto vuelve a resurgir. ¿Qué hacemos cuando vienen las malas noticias? Esto es una pregunta tremenda, porque de lo que haces depende el resultado. Y este rey escucha esa noticia que vienen los enemigos y sintió temor. Y yo quiero decirte esta mañana, a veces nos dicen: es que no temas, sé esforzado, sé valiente. Pero también quiero decirte esta mañana: se vale sentir temor,
Se vale sentirte débil, se vale sentirte incapaz, se vale sentirte pecador. Lo que no se vale es alejarse de Dios. Mira, la palabra del Señor nos da una promesa, dice: por torpe que seas, no te extraviarás. Cuando estás cerca del Señor, ¿cuántos decimos amén? A veces somos torpes, cómo llevamos nuestra vida, cometemos errores, pero debemos entender que Dios siempre quiere ayudarnos. Y fíjate cómo este conflicto que ellos tienen, ellos eran un ejército chiquitito. Y estos ejércitos que venían eran varios ejércitos que se sumaron para destruirlos. Ellos se dieron cuenta de su incapacidad. Mira, esta es la primera vez que predico después de que me dio COVID. Y fue una experiencia de mucho temor, pero fue una experiencia de misericordia y de gracia. No sé si ustedes saben, pero la esposa de nuestro hermano Chris Richards partió el día de ayer con el Señor. Estuvo 2 meses batallando contra el COVID hasta que finalmente falleció. Y hay temor en la sociedad. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia alguna gente decía: eso de la enfermedad no existe, es pura mentira del gobierno. Pero cuando cayó la enfermedad, ahora sí, hay que cuidarse todos. ¿Cómo estamos reaccionando cuando hay temor en nuestras vidas? Y muchas veces estamos esperanzados en lo que hace el hombre. ¿Cuánta gente hay que hace sus planes para cuando haya la vacuna? Eso no es confiar en Dios, eso es confiar en el hombre. Ahora que se mejore esto, ahora que el presidente haga esta estrategia o cuál. No hay ningún ámbito, ningún área de tu vida, de lo político, de lo económico, de lo familiar, de lo que a como nación nos corresponde. Problemas en Acapulco son realidades que cada día nos despiertan, pero deben de llevarnos a entender algo en lo espiritual. Versículo del 5 al 12 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer qué hizo Josafat. Y dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, y esta oración puede ser una oración modelo para ti. Dice: oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente, oh Dios nuestro. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Y fíjate, aquí se pone lo bueno, dice: ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo y donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Lo primero que Josafat reconoce en esa oración, le dice: tú eres el único Dios, no hay nada imposible para ti. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Aún, Señor, tú formaste mi vida en el vientre de mi madre. Y también está reconociendo la importancia de venir a la iglesia. Hay mucha gente que dice: es que yo busco a Dios en mi casa, a mi manera. ¿Se acuerdan de esa canción? A mi manera. El problema es que nuestra vida la hemos llevado a nuestra manera y henos aquí con problemas, situaciones. Yo quiero decirte algo, y también a los que nos ven por la transmisión: no debemos de buscar a Dios a nuestra manera, porque nuestra manera como humano, sí o no, somos convenencieros con Dios. Dicen por ahí que el ateo se mantiene ateo hasta que el avión se empieza a caer. ¿Cómo dice el ateo cuando se va cayendo el avión? ¿Cómo decimos? Ay, Dios mío, ¿verdad? Y los seres humanos tenemos esa tendencia a buscar a Dios cuando nos surge. Por eso es importante que busquemos al Señor, que vengamos a la iglesia. De repente hay gente que me dice: es que el coronavirus, pero vas al banco,
pero vas al trabajo, pero vas a la despensa. Yo no conozco, debe haber una sola persona que desde el 20 de marzo que empezó la pandemia no haya salido de su casa ni a la puerta de afuera. Entonces, muchas veces nos dejamos conquistar por el temor y se nos olvida lo que dice la palabra del Señor. Fíjate lo que está diciendo Josafat: se construyó el templo y cuando haya desgracia, Señor, vendremos a tu templo y tú nos rescatarás. Fíjate lo que dice ahí: podremos clamar a ti. Igual desde arriba. Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas, coronavirus o hambre, escasez, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Yo creo definitivamente que querer es poder. Me acuerdo que hace muchos años estaba yo solo en casa, no estaba mi esposa, estaba nada más Jair. Y me acuerdo pues que como buen taquero, a mí se me hace que los tacos de su aperro estaba enojado el animalito. Y cuando como estos tacos hace años, nunca me ha dolido tanto el estómago como aquella vez. Y muchas veces dices, ay, me duele el estómago, pues me echo un tecito y ya. No, yo sentía que algo me mordía por dentro. Creo que el perro revivió. Era un dolor. Estaba yo solo en casa. Yo me acuerdo que, yo no sé si tú has aullado de dolor. Yo aullaba así. La llorona se quedó corta con el dolor que yo traía. En la planta alta de mi casa me bajé, no podía caminar, me bajé literalmente. No me lo van a creer, pero me bajé arrastrándome las escaleras, arrastrándome. Llegué hasta la puerta así, tirado del dolor. Abro la puerta y le grito a una vecina que me acompañara. O sea, cuando le pides ayuda a los vecinos, si nos llevamos con la vecina, le digo, ¿sabes qué? Ayúdame. Me ayudó a subir al coche, se fue conmigo, ella no sabía manejar. Yo llegué con el dolor horrible ahí con un doctor Robles, ya no está en Monterrey. Y llegó, me tuvieron que ayudar a subir a la camilla. Imagínate este cuerpecito entre la vecina y el doctor, apenas podían. Me ponen el suero y entonces como a la media hora se me empezó a bajar el dolor. ¿Qué te quiero decir con esta historia que fue dramática para mí? Que querer es poder. Cuando una persona entiende que necesita de Dios, haces lo que tienes que hacer. Cuando sabes que el doctor fulano de tal o el remedio fulano lo hace, aunque la hierba se encuentre en Oaxaca, vas a buscarla. Necesitamos empezar a buscar al Señor como si tuviéramos fe en Él. Necesitamos empezar a buscar al Señor no como que le hacemos un favor a Dios, sino diciéndole, Señor, en serio te necesito, me duele el alma, me duele el corazón. Mira, cuando tuvimos nosotros esto del COVID, yo tengo problemas con el azúcar en mi cuerpo. El que tenía más tendencia de ponerse peor y de morir era yo. Y llegó un momento donde yo sentí la muerte cerca y sentí temor. Pero ¿sabes qué es lo que me ayudó a poder sobrellevar esta situación de enfermedad? Fueron dos cosas: la alabanza, y eso lo vamos a ver ahorita, y la oración, y obviamente leer la palabra. Cuando tú eres una persona que anhelas una respuesta de Dios, vas a buscarlo con todo tu corazón. Ahorita el papá de uno de mis mejores amigos de Saltillo está enfermo de COVID. Hoy lo ingresaban al hospital. Yo he estado orando por el papá de mi amigo, porque me duele ver que mucha gente sí se está yendo. Esta enfermedad es real. Pero entonces son los momentos donde realmente debemos de clamar un milagro. Hace 2 semanas un tío mío, cuñado de mi mamá, falleció por COVID. Entonces estamos viviendo tiempos que si no nos damos cuenta de que esto que estamos experimentando es algo espiritual, el enemigo nos va a agarrar descuidados. Hay gente que dice, es que yo confío en Dios. Sí, pero cuando vas en la noche y te metes a tu casa, le pones doble seguro a la chapa, ¿sí o no? No es que no confíes en Dios. Cuando sales a carretera, checas bien las luces, llevas llanta de refacción, pagas el seguro del coche. No es que no confíes en Dios, pero eres una persona precavida.
Si te dicen ponte el cubrebocas, póntelo. No es que no confíes en Dios, eres precavido. Y lo que está haciendo aquí Josafat, le está diciendo al Señor: tú prometiste que cuando tuviéramos problemas vendríamos a tu templo y tú nos ayudarías, tú nos sanarías, tú nos restaurarías. Y eso es a lo que quiero llevarte esta mañana. 3 pasos, 3 cosas que hizo. 1, le dijo: tú eres Dios en el cielo y en la tierra. 2, Señor, vienen a conquistarnos, vienen a robarnos, ¿tú lo vas a permitir? Y 3, le dijeron: Señor, cuando tengamos problemas vendremos a tu casa y seremos sanos. Y recibieron respuesta de parte tuya. Si te buscamos, tú nos oyes. Está bien que otras personas oren por ti, pero tú debes orar por ti mismo. Yo tengo el testimonio de un familiar político muy lejano, que él murió hace 7 años. Murió le dieron 6 balazos. Y yo me acuerdo que un mes antes me lo encontré y le dije: acércate al Señor, no te alejes del Señor. Mira, en la casa del Señor hay bendición. Y me acuerdo, él tiene una manera muy particular de hablar y me dijo: a mí no me pasa nada porque mi mamá ora por mí. Y al mes le metieron 6 balazos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cerca del Señor estás protegido. No quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no va a haber enfermedad. Nosotros como familia nos enfermamos y yo sentía miedo de morirme. No te puedo decir: es que yo no, yo dije: me voy y mis hijos. Ahora sí que como la Llorona, ay, mis hijos. Y me puse a orar y me sentí triste. Pero llegó un momento donde toda la palabra que durante años he metido a mi corazón empezó a funcionar como esa semilla que metes y que crece cuando necesitas que crezca. Y llegó un momento donde yo le dije a mi esposa, digo: mira, porque ya me empezó a sentir mal de los pulmones, ya empezaba yo como a sentir que me faltaba el aire. Es una sensación horrible. Yo le dije a mi esposa, cuando esa palabra dio esa fe, esa semilla, le dije: mira, si me muero, me voy con el Señor. Pero esa convicción no te llega porque seas muy santo o porque no, somos pecadores y le fallamos a Dios. Pero ¿sabes cuándo te llega esa convicción? Cuando te acercas a Dios con fe, cuando te acercas diciendo al Señor: tú eres lo único que tengo. Ya me tomé la medicina, ya me checó el doctor, no hay nada más que hacer. Y así estaba Josafat, diciéndole: viene el ejército, Señor, nos superan casi 50-1. Señor, venimos a tu casa y nosotros dependemos de ti. Y dice en el versículo 11, si lo pones por ahí, el 11. No, desde el 10, por favor, por el 10, por favor. Fíjate cómo continúa hablando. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora. Nosotros les dimos bien, no los destruimos, y ellos, ahora que son poderosos, nos quieren destruir. Porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Levante la mano aquel que muchas veces ha sentido cuando tiene un problema que no sabe qué hacer. Levanta tu mano. Todos. Yo cuando me enfrenté con esa situación, para mí es la más difícil. Hasta la fecha todavía como que me raspa la garganta y traigo una tosecilla. Y le digo: Señor, pero estoy vivo. Señor, pero tengo esperanza porque estoy vivo. Te puedo alabar porque estoy vivo. Puedo servirte porque estoy vivo. Inclusive puedo quejarme porque estoy vivo. ¿Cuántos están vivos esta mañana? Dale un aplauso al Señor por esto. Estás vivo. Y eso es lo que importa.
De repente platicando con algunas personas y me dicen, no, hombre, pastor, es que yo traigo crisis económica. Le digo, voltea a ver a tu ombligo. A ver, hagan ese ejercicio esta mañana. Digo, no se destapen la camisa, volteen a ver a su ombligo. ¿Ya vieron su ombligo? ¿Ya vieron esta coqueta? ¿Ya la vieron? Quiere decir que estás bendecido. No te ha faltado comida. Seguramente tienes un lugar donde pasaste la noche. Yo no veo aquí ninguno con cara de que estuvo abajo del puente. Entonces necesitamos entender que Dios ha sido bueno. Si hay enfermedades, si hay situaciones difíciles, inclusive hay gente amada que se ha ido, ha partido, pero no por eso dejemos de darle gracias a Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios es bueno. Versículo que sigue, el versículo 13, por favor. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún sus niños pequeñitos. Aquí quiero hacer una pausa importante. No solamente estaban los hombres de Judá clamando a Dios y buscando. Si te acuerdas, en el versículo 2 y 3 habla de que Judá pidió que todos ayunaran. Realmente estaban bien asustados. Realmente estaban entendiendo que los iban a matar y los iban a conquistar y los iban a destruir. Pero no solamente fueron los papás o las mamás, sino que junto con sus hijos fueron a buscar al Señor. Papá y mamá, no tengas temor de traer a tus hijos a escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era pequeño, me obligaba a ir a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia. Yo era pequeño. Y algunos tienen cara de que también los obligaron a venir. No digo que hoy, ¿verdad? Pero en otras ocasiones. Pero yo me acuerdo que íbamos hace muchos años en otra iglesia, donde la escuela bíblica era de 9 a 11. Luego a las 12, de 12 a 2, había un servicio como este. Y yo me acuerdo que todos mis primos iban a la casa de mi tía Raquel. Y era una casa grande, bonita, estaba toda la pachanga, la comida. Y eran domingos hermosos. Y yo me acuerdo que el servicio empezaba a las 6 de la tarde. Y yo le decía a mi papá, déjame quedarme. No, vámonos a la iglesia. Pero mis primitos, no, vámonos. Y yo me acuerdo que iba con mi carota a la iglesia. Soy honesto, era niño. Pero quiero decirte que toda la palabra que he escuchado desde que yo era pequeño, cuando me dio coronavirus, dio un fruto de fe en mi vida. No permitas que tus hijos se pierdan la bendición de escuchar a Dios. Gracias a Dios por aquellos papás que, aunque no hay Reino Kids por la sana distancia, traen a sus pequeños, van por su tabletita, tienen su escritura. Mira, aunque tus hijos sean pequeños, algo de lo que se enseña aquí se les va a quedar grabado en sus corazones, y esa palabra algún día los va a rescatar. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor por esto. Dios es bueno. Versículo 14 dice: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero una cosa es decir amén y otra cosa es creerlo. Aún esta situación del coronavirus, provocada o no provocada, porque alguien se echó una sopita de murciélago o lo hicieron en un laboratorio, no lo sabemos. Pero este es algo espiritual que está trayendo temor sobre el mundo entero. Hay un gobierno de temor que quiere intimidarnos, que quiere aplastarnos. Pero fíjate cómo este hombre inspirado por Dios, aún el rey sentía miedo, aún el dirigente de la nación sentía temor, y le dijo: rey, el Señor dice
que no te desalientes, que no tengas miedo a este poderoso ejército, porque la batalla no es tuya. ¿La batalla de quién es? Del Señor. En el mundo espiritual no es una cuestión de que te pelees con el vecino, con la vecina. Es algo espiritual. Ya les he platicado yo varias veces que yo vivo aquí en la hermana República de la Colosio. Y casualmente junto a mi casa hemos tenido unos vecinitos muy interesantes, así pegados pared con pared. Ya tuve adoradores de la Santa Muerte con unos perritos, como esos perritos grandotes que comen gente, ¿cómo se llaman? Bulldogs, no, Rottweiler, Pitbulls. Eran unos perritos muy bonitos, Pitbulls 4, en un patio de 4x4. Y los perritos, como están grandotes, hacen unas popositas grandotas. Imagínate todo el día el olor de las popositas y las pipicitas, que eran como de a kilo por perro cada 2 horas, durante 2 años. Y antes de ellos tuvimos es que no sé si el término, esos que hacen como babalaos de los, no sé cómo se llama. No es que no quiero decir bruja porque se ve feo, ¿verdad? Pero más o menos. Y los tuvimos ahí pegados a nuestra casa. Yo me acuerdo que un día llegué de una reunión de oración y vi que al lado estaban preparando verduras, muchas cosas. Y yo me asomé y les dije: ¿van a tener pachanga, verdad, vecinos? No me contestaron nada. Y a las 3 de la mañana empezaron los gritos de los animales, haciendo sacrificios de animales, el río de sangre afuera de mi casa. O sea, muy bonita la imagen. Hay una lucha espiritual. Y yo dije: qué casualidad que al lado del pastor se pusieron todos a hacer sus cosas. Cuando yo llegué esa noche, había una camioneta con el vidrio de atrás roto. Estuve investigando y parte del ritual es que te tienes que robar un coche. Ese coche era robado. Entonces te empiezas a dar cuenta que hay un mundo espiritual y a veces lo ignoramos. Decimos: ay, los vecinitos están haciendo, ay, tantita sangrita. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestros hijos están expuestos al mundo espiritual de una manera terrible. Antes a tus hijos los perdías en las calles, en las drogas, con los amigos, con la mala influencia. Ahora los pierdes en tu casa, frente a la computadora, frente a la tele, frente a la tablet. Toda la basura que están viendo nuestros hijos. Necesitamos entender que hay una guerra espiritual. Ay, pastor, nos quiere asustar. No es que te quiera asustar, pero debes de estar asustado. No quiere decir que no confíes en Dios, pero date cuenta que nuestra guerra no es contra la gente. La batalla, si te fijas, Dios le dijo al pueblo, no le dijo al pueblo: váyanse y suénenselos. No, le dijo: esto es espiritual. Ustedes no se metan, la batalla es mía, dice el Señor. ¿Cuál es la tentación que nos va a dar como hijos de Dios? Voy a querer pelear la batalla espiritual con las armas carnales. No va a funcionar. Voy a querer, como una vez fuimos a orar por una persona que tenía un demonio adentro, y un hermano, en lugar de orar, lo empieza a insultar para que se saliera. Imagínate. Eso es no entender cómo funciona el mundo espiritual. Y quiero que vayamos a un versículo, Efesios capítulo 6, versículo 12. No pierdas estos versículos, pero vámonos a Efesios 6, 12. No es que te pelees con tu jefe de trabajo y que esté como loco y te insulte y te quiera. No, es que hay un demonio que lo está aconsejando en tu contra. Dice Efesios 6:12, ¿ya lo tenemos? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Debemos entender que hay una lucha espiritual. ¿Sabes que tus hijos están viviendo una lucha espiritual? Bien, ¿sabes que tú, sin saberlo, estás viviendo una lucha espiritual? ¿Tienes problemas con la suegra? No es la suegra, es el enemigo que está prendiendo su corazón. ¿Tienes problemas con tu esposa o con tu esposo? No es ella, no es él, es el enemigo que le está aconsejando cosas en tu contra.
Inclusive a ti y a mí el enemigo también nos ha usado para hacer armas de destrucción masiva. No digo que levantes la mano ni que digas amén, pero tú lo sabes y yo lo sé. Pero debemos entender algo. En la antigüedad Dios usaba a las naciones vecinas inclusive para corregir al pueblo de Dios. O Dios usaba al pueblo de Dios para aplicar disciplina a las naciones vecinas. Yo, cuando entiendo cómo funciona esto de la guerra espiritual, sé que la guerra no es mía, es de Dios. Lo interesante de esta historia, estamos terminando, le pido al grupo de alabanza que pase. Lo interesante de esta historia es que el rey se da cuenta y el pueblo hizo exactamente lo que Dios le dijo. Vamos allá a 2 de Crónicas 20:16. Fíjate lo que dice: mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Sabes cómo fue que los vecinitos que te platico se fueron? La primera que llegó, que era la persona que hace brujería, yo una vez oré y le dije: Señor, a mí me gustaría que esa mujer fuera pastora. Digo, dame la oportunidad un día de orar por ella. Te lo pido, Señor. Se fue, un día ya no estaba. Y me puse triste, dije: Señor, no pude orar por ella. Y llegaron los otros que te digo que hicieron la barbacoa esa rara. Y 6 meses después, a esta vecina me la encuentro en la terminal de camiones de ahí del Papagayo. Vecina, ¿cómo estás? Ella es de Venezuela. Y le digo: quiero que me permitas orar por ti. Yo quiero que Dios te bendiga. Y le digo: ¿quieres que Dios te bendiga? La agarré, me descuidé y me dijo: ajá, voy a orar por ti. Le digo: voy a poner mi mano en tu hombro. Y Dios me dio el privilegio de orar por una bruja. No quiero usar esa palabra, soy muy fea. Una espiritista, no sé, esa palabra, discúlpeme si la usé, pero está muy fea esa palabra. Pero pude orar por ella y pude bendecirla. Yo sé que esa oración que hice, Dios va a hacer algo en ella. Y luego a los vecinitos que te digo, de los animalitos, esos chulos y bonitos, un día ya medio harto, tengo que confesarlo, dije: ya, Señor, si se van a convertir, que me dejen orar por ellos, porque los invitamos imagínate, en la casa tenemos la célula. Los que están conmigo en la célula, cada jueves era una fragancia, eso tremenda, rico, perrito de calidad. Y un día le dije: Señor, ya, 2 años ya estuvo, o se van a convertir o que se vayan. Eso oré un martes en la tarde. El miércoles en la tarde que yo regresé a casa, la casa estaba vacía. Y me sentí mal, y dije: Señor, era cotorreo, sálvalo, Señor. Pero la esposa de este señor, ella está congregándose en una iglesia. Fíjate qué poderoso es esto. Cuando tú entiendes que el mundo espiritual es real, vas a empezar a hacer lo que te dice la palabra. Pero si tú crees que eres Juan Camaney y tú lo puedes resolver porque eres picudo, vas a fracasar. Es interesante, es increíble cuando creemos esto. Pero fíjate la estrategia. Versículo que sigue, el 18. Entonces dice: el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat, los levitas son los de la alabanza, y de Coré, se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y esta palabra yo la voy a declarar para ustedes y para mí. Escúchenme, habitantes de Acapulco. ¿Cuántos dicen amén?
Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a exaltar al Señor, sacaron las bocinas o no sé qué traían en ese entonces, pero sacaron los instrumentos y empezaron a adorar al Señor, empezaron a llenar ese lugar de adoración. Y dice la palabra que los enemigos, ya no voy a leer, pero que los enemigos empezaron a matarse entre ellos mismos. Eran dos ejércitos, uno surte al otro, y luego los que quedaron se empiezan a matar entre ellos mismos. Y quiero que vayamos ahí al versículo 23. Si me pones el 23, por favor. El 23. Dice: los ejércitos de Moab y Amón se volvieron contra sus aliados del monte. 24. Seir, y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto en el botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Es increíble cómo Dios les dijo: la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Y Dios no les dijo que adoraran, pero ellos empezaron a celebrar porque creían en Dios. Ellos empezaron a gozarse en el Señor, sacaron los instrumentos y todo el ejército empezó a alabar al Señor. Y entonces Dios obró de una manera poderosa y sobrenatural. Y quiero ponerte 2 ejemplos de esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino? Levante la mano el que se acuerda de esa historia. Bien, yo les pregunto, ¿el Señor tenía la capacidad de llenar esas ollas vacías con agua, sí o no? Claro. ¿Y por qué no lo hizo? Porque le pidió a los siervos que llenaran las vasijas vacías con agua. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de Lázaro, el que resucitó al Señor? Levante la mano el que se acuerda. Yo les pregunto, ¿Jesús tenía el poder de mover la roca sin ayuda? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué pidió que otras personas la movieran? Quiero decirte que hay cosas que tú tienes que hacer. Hubo gente que tuvo que agarrar esas cubetas o lo que sea para llenar las tinajas. Hicieron lo que era posible. Pero Dios, el Señor Jesucristo, transformó el agua en vino. Era lo imposible. Cuando Lázaro iba a resucitar, Jesús les dijo: muevan la roca, háganlo ustedes, háganlo físico, lo que les corresponde hacer. Pero Jesús resucitó al muerto que ya hasta olía, decían por ahí, tenía 4 días de muerto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que nos corresponde a ti y a mí, no solamente en contra del coronavirus o la situación económica que estás viviendo o la enfermedad que posiblemente está acechando tu vida. Tú necesitas hacerlo físico, necesitas cuidar tu cuerpo, necesitas trabajar duro, necesitas ser fiel en tu trabajo, necesitas buscar a Dios. Pero Dios se encargará de hacer lo sobrenatural. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Ponte de pie. Tengo problemas, pastor. Está muy bonita la palabra, pero tengo problemas. Mis problemas son reales. No sé cómo llegar a fin de mes. No tengo para pagar la renta. Tengo una paciente, un familiar o paciente o alguien enfermo de coronavirus o de otras enfermedades, Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, si tú no sabes qué hacer y yo no sé qué hacer, yo te diré 2 cosas. La primera, busca al Señor. Busca al Señor, pero no lo busques como tú quieres y cuando tú quieres, a la hora que tú quieres.
Haz lo que dice la palabra. Dice la palabra: de madrugada te buscaré. Puedes orar a la hora que quieras, pero en la madrugada es lo que dice la palabra, que debemos de buscar al Señor. Haz lo que dice la palabra. Alaba al Señor en lugar de poner tus cumbias gruperas que exaltan la fornicación y esas cosas. Empieza a poner alabanzas, empieza a poner adoración, empieza a buscar la presencia del Señor. En lugar de estar viendo las malas noticias que hay en la tele, empieza a leer la palabra. La palabra es lo que te va a dar fe para creer. Y haz un examen llegando a tu casa. Si tú tienes problemas de incredulidad, si te cuesta creer la palabra de Dios o te cuesta creer lo que Dios promete, es porque necesitas leer más la Biblia. Dice la palabra que la fe se activa cuando escuchas la palabra de Dios. Cuando lees la palabra, yo te recomiendo que leas la palabra en voz alta para que tú mismo hagas que tu fe crezca. Cuando conoces a Dios, sabes cómo actuar. Cuando conoces a Dios, cuando conoces lo que dice su palabra, sabrás lo que tiene que hacer Él, que es lo sobrenatural, y sabrás lo que tienes que hacer tú, que es lo natural. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor no solamente que nos ayude, sino vamos a pedirle al Señor que nos diga qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios es bueno, y quiero decirte algo esta mañana. Hay milagros que tú y yo hemos recibido que no le hemos pedido al Señor. ¿Sí o no? Levanta tu mano. ¿Se ha recibido cosas que no le has pedido al Señor? Ahí va un llamado más fuerte. Levanta tu mano. Si tú sabes que eres pecador, yo también lo soy. Aún así, por el pecado y por las fallas, hemos recibido bendición de Dios. Levanta tu mano. ¿Te fijas? Dios no depende de tu pecado o de que seas bueno o de que seas malo para amarte y bendecirte. Pero cuando empezamos a obedecer la voluntad del Señor, entramos en lo que dice su palabra, entonces viene la abundancia. Entonces las guerras las vas a empezar a ganar. Verás como tus enemigos huyen, como lo que te platiqué de estos vecinos. Siempre fui amable con ellos. Que préstame una llave de cruz, ahí va. Que pásale corriente a mi coche, ahí va. Que ayúdame con esto, ahí va. Siempre hubo bendición de mi parte, aunque yo ya estaba como enojándome. Dios conoce mi corazón y hoy te lo abro. Pero cuando le dije: Señor, ¿qué va a pasar? Dios contestó mi oración. Yo soy una persona que falla, que tengo defectos, pero entiendo que el milagro se recibe no por lo bueno que tú seas, sino por Jesucristo. Él es bueno, Él dio su vida y con esa sangre preciosa te ha lavado, te ha cubierto, y ahora el cielo está abierto para ti. ¿Cuántos decimos amén? Dale ese aplauso al Señor y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Así como Josafat, él aprendió que la batalla no era física, que la batalla no era de él, que la batalla no era de habilidades, Señor, que la batalla era espiritual. Permítenos entender esta mañana esta verdad profunda, que no nos peleemos con la gente, que no busquemos, Señor, criticar a la gente, que entendamos que la guerra es espiritual, que hay demonios que influencian a la gente para lastimarnos. Pero Señor, hoy te pedimos, aquí en tu casa, Señor, hoy estamos en tu casa físicamente, y Señor, aún con temor y temblor nos presentamos a tu casa. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, convéncenos que la guerra no es nuestra, que la guerra es tuya, Señor, y no hay nada imposible para ti. Señor, hoy declaramos que creemos en ti. Dile al Señor: yo creo en ti, yo confío en ti, yo reposo en ti, Señor, y mis batallas son tuyas. Mis decisiones, Señor, serán tomadas a la luz de tu palabra. Ayúdame, Señor, bendíceme, sáname, Señor, y permíteme vivir cerca de ti, alabándote, adorándote y estando agradecido hasta el día que me llames a tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos al Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es
conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Sí, Señor.